Señoras y señores, le damos los buenos días, la bienvenida al licenciado Michael Corona con nosotros como todos los lunes en su segmento de análisis legal. Michael, buenos días y mira todo esto que está pasando con Trump, ¿qué opinión te merece? Sí, buenos días a ti, Ray, buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Esto se veía venir, especialmente cuando vino la acusación estatal de Nueva York, que básicamente es una acusación alegando de que una estrella porno se le pagó para que no hablara de la relación con el presidente Trump. Y los demócratas vieron que los números de aprobación de Trump no bajaban. Y dada esa situación política, pues los demócratas decidieron que era un buen momento para venir con la acusación esta federal que se radicó en el sur de Florida, porque en eso coincidía eso con una noticia que estaba saliendo de un comité congresional que dirige el representante James Comer, en la cual se había podido finalmente obligar al FBI a producir unos documentos que demostraban que Joe Biden en particular había recibido unos $5 millones mientras era vicepresidente de parte de la corporación de electricidad Burisma en Ucrania. Y esos documentos se habían peleado, había una información sobre ellos, pero el FBI se negaba a darla. Finalmente se vieron en la obligación de darla porque se le iba a llevar al tribunal y lo iban a obligar a producirla. Y precisamente el día que el FBI revela la información del soborno a Biden de $5 millones, pues entonces ellos proceden con la acusación federal. Yo leí la acusación. Me llamó la atención en primer lugar que aparecen abogado 1, abogado 2 y abogado 3, que eran abogados de Donald Trump, como posibles testigos contra él. Salen claramente. Me extraña eso, me llama la atención. Pero por otro lado, coincide con el caso de Nueva York, porque en el caso de Nueva York es otro ex abogado de Trump el que están utilizando de testigo, que es Michael Cohen. Así que en eso coinciden. Pero me llama la atención porque los abogados por lo general no son testigos contra sus clientes. Y tiene que haber habido un tipo de negociación con estos abogados para darle o le doblaron el brazo y le dijeron, oye, si no cooperas con nosotros, esto es lo que va, porque es como tú dices, es bien raro que un abogado, y porque hay cierta ética y comunicación privilegiada y verdad entre abogados. Sí, se supone que el abogado tenga un deber de lealtad completo hacia su cliente y no debe estar prestándose para ser testigo de fiscalía. Pero en el caso del sur de Florida, este caso que se radicó ahora, son 3 abogados. No quieren poner los nombres, que a mí siempre me llama la atención cuando los federales no ponen los nombres de las corporaciones o las personas. Me parece a mí que es impropio porque la gente tiene que saber, pues si es un abogado, ponga el nombre y el apellido. De otra parte, leí en sí el cuerpo de la acusación y de lo que me llama la atención es, en primer lugar, hay un co-conspirador, que es una persona que estaba en el Navy, que trabajaba con Donald Trump en Mar-a-Lago, y esa es la persona que se le acusa de mover las cajas de documentos de un lado para otro dentro de Mar-a-Lago. No veo nada de que se hayan sacado los documentos de la facilidad de Mar-a-Lago. No veo nada que se le haya filtrado documentos a los medios o a terceras personas. No se menciona. Lo que sí veo es se redactan unas notas de los abogados y se utilizan contra Donald Trump. Mucho de lo que se escribe allí, no entiendo si se debe tomar literalmente. Donald Trump es una persona que le gusta mucho bromear, le gusta mucho, pues, a veces exagera y otras cosas, y hasta qué punto, pues, muchas de las cosas las digo sarcásticamente, pues no se sabe. Pero lo que sí es esencial aquí es que se está utilizando esta ley, que no se utiliza para nada, para un caso criminal. Y me parece a mí que esto es un tipo de situación donde se debió haberlo trabajado, de no haber sido por la política, administrativamente o civilmente. Bueno, esto no es propiamente criminal. Pero lo que sí se está viendo es que hay una agenda de destruir o de meter preso a Donald Trump. No voy a usar la palabra destruir,
de meter preso a Donald Trump, cargos aquí, cargos allá, en momentos donde él se está lanzando a presidente. De hecho, cualquier persona podría ver esto como una interferencia de un departamento de justicia o de una agencia federal para tratar de cambiar el resultado de una elección. Ahora, la pregunta es, si Donald Trump sale libre de todo esto, ¿qué puede hacer el presidente contra estos grupos o ya al ser figura pública él no podría hacer nada? Bueno, primero, pues obviamente tiene que pasar por el proceso y salir bien, y de allí entonces él puede tomar unas medidas legales contra las personas que actúan de manera impropia o ilegal. Pero por eso comencé el programa diciendo que esto es un caso que se enmarca dentro del hecho de que, aún siendo acusado, Donald Trump todavía tiene buenos números. Luego de anunciarse la acusación federal, los números de él no variaron, como cuestión de hecho subieron. Así que me parece que es un caso claramente político, dirigido a tratar de destruir la oposición política. Este tipo de dinámica se da mucho en los países de tercer mundo, donde el líder trata de eliminar o encarcelar a la oposición. No se había dado nunca en Estados Unidos. Es un precedente que se ha abierto ahora, y me parece a mí que va a crear una nueva tradición de que se va a perseguir al candidato del otro lado. Ahora mismo los demócratas están arriba, mañana van a ser objeto de estas mismas investigaciones. Esta investigación en particular me parece a mí que es una cuestión viciosa. Lo están enmarcando en una situación como que Donald Trump dio algún secreto o reveló algún secreto, y obviamente ellos no tienen esa prueba. El fiscal del caso, Jack Smith, para que sepan, es un fiscal de Tennessee, de Nashville, Tennessee. Él fue destituido por Donald Trump en el 2017. Él tiene hachas que amolar con relación a Donald Trump. Ha tenido una serie de casos, uno de Kosovo, y ha tenido otros casos donde básicamente se ha desacreditado como fiscal y lo nombra fiscal especial por parte de Merrick Garland. Merrick Garland es el Attorney General, el secretario de Justicia de los Estados Unidos. La gente muchas veces no se acuerda que Merrick Garland fue nominado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos por parte de los demócratas y fue colgado por el Senado Federal. Así que estas son figuras que han tenido controversias anteriormente de tipo política, y en particular me llama la atención cómo se está utilizando el Departamento de Justicia para este tipo de cacería de brujas políticas, y en esa medida pues el Departamento de Justicia, el FBI, se desacreditan con este tipo de acción, porque son acciones que no tienen por qué presentarlas. Hay unas cosas que se parecen a otros casos de los demócratas que resultaron en 0 acusaciones. En el caso de Nueva York, por ejemplo, pues todos sabemos que se alega que le pagaron a la estrella porno, pero por otro lado tenemos a Bill Clinton, que le pagó mucho más dinero a Paula Jones, se decía que era su amante, le pagó dinero a otras amantes, a Jennifer Flowers y a otras personas, y él nunca fue acusado. Y entonces, del lado del caso de Florida, que es el de documentos confidenciales, Hillary Clinton tenía miles de documentos confidenciales cuando fue secretaria de Estado. Los tenía en su laptop, los tenía en su teléfono personal. La prueba del FBI al investigarla era que ella destruyó los teléfonos, le metió martillo a los teléfonos y los destruyó. Wow. Trató de borrar toda la data de la computadora. Y mira dónde está, libre por ahí. Y entonces James Comer, que era el supervisor, perdón, el director del FBI, pues la perdonó. Dijo en conferencia de prensa que ella había hecho todo eso, pero no la acusó. Es decir, que son situaciones parecidas de los dos casos, donde por un lado pues no se acusó a la persona y salió impune, y por otro lado se pretende poner a un expresidente en una situación, y esa persona en particular, que es Donald Trump, está corriendo para un cargo público de presidente de los Estados Unidos. Así que es una situación bien sospechosa. Es impropia, me parece a mí, y se pudo haber manejado, ambos casos se pudieron haber manejado de otra forma, pero obviamente lo que se persigue es la cuestión política. Este mismo fiscal Jack Smith tiene otra investigación contra Trump, porque Trump se estaba quejando que le habían robado las elecciones, a lo que tiene perfecto derecho, bajo su derecho a la libre expresión, pero aparentemente hay ese otro caso pendiente también, que lo están alineando
porque ahora se están dando cuenta que estos casos políticos la gente no le está creyendo y entonces el presidente Trump no está siendo afectado en su proyección pública hasta este momento. Una pregunta, licenciado Michael Corona. Ahora mismo, mañana, él va para Miami y tiene que presentarse en un tribunal. ¿Por qué Miami? ¿Por qué la ciudad de Miami? Bueno, ahí el Partido Demócrata tenía unas alternativas. Obviamente ellos alegan que todo el problema surge en Mar-a-Lago, ¿verdad? Que es en el sur de Florida. Y entonces, propiamente debieron haber radicado el caso y lo radicaron en el sur de Florida. Ellos también pudieron haberlo radicado en Washington, D.C., porque la ley que utilizan pues le da cierta jurisdicción al tribunal de Washington, D.C., pero sabemos que ellos tenían que estar bastante cautelosos en esta segunda acusación por las cuestiones de que era evidente que si lo hacían en D.C., pues la politiquería se le veía demasiado. Así que ellos decidieron radicarlo en el sur de Florida y lo hicieron. Ya se asignó la jueza del caso. La jueza del caso es una persona nombrada por Donald Trump al puesto. El sur de Florida es un área de mucho hispano, de mucho latino. Los latinos tienden a ser conservadores, los que están allí, y simpatizantes del Partido Republicano. Así que esas ventajas las tiene Donald Trump desde el punto de vista, ¿verdad?, práctico. Ahora, basado en esto, ¿este caso se lleva, la decisión la toma un juez o la toma un jurado? No, este es un caso por jurado. Ya Donald Trump ha indicado que él va a ver el caso, que no va a transarlo y que lo va a ver por jurado. Así que se va a escoger un jurado entre los vecinos del sur de Florida. Obviamente, pues eso va a ser unas investigaciones y unas cosas. Okay. Y él va a ver el caso por jurado. ¿Y el jurado por la mayoría es la que decide o tiene que ser unánime? ¿Cómo funciona esto? El jurado en el sistema federal, igual que en el resto de los Estados Unidos, tiene que ser unánime. El jurado se saca de la lista de electores del área. En Estados Unidos tiene la particularidad que los electores se definen como republicanos, demócratas o independientes. Así que esa información la va a tener el equipo de defensa de Donald Trump. Van a saber qué tipo de jurado es y allí entonces se le va a facilitar la cosa en términos de escoger ese jurado. Porque eso es lo que yo veo, o sea, cuando de momento presentan, para mí, esto es una opinión política, ahora lo que voy a dar, para mí, a partir de mañana, Ron DeSantis está muerto políticamente, porque esto lo que está haciendo es levantar la hueste y los republicanos hacia el que fue su presidente, o sea, hacia Donald Trump. Y esto sin duda le va a afectar a Ron DeSantis, le va a quitar popularidad, le va a quitar el foco de atención. Todavía los medios están tratando de hablar de los migrantes que se fueron y no se fueron nada, pero esto le va a quitar a esto. Ahora, es difícil, yo pienso, es difícil conseguir un jurado unánime en contra de Donald Trump en Miami. Es difícil que por lo menos uno no sea un cubano que diga, oye, esto, o un venezolano que diga, esto mismo se lo hicieron a los opositores en Venezuela. Es difícil. ¿Por qué se arriesgan a esto, Michael? Sí, lo que sucede es eso mismo que estás diciendo. La gran mayoría de los latinoamericanos han visto cómo se sigue esa tradición, ¿verdad?, de perseguir a la oposición. Así que esa población, en Puerto Rico no, pero los otros latinoamericanos piensan que esta tradición de perseguir a la oposición política está entronizada en esos países. Así que lo pueden ver y probablemente lo van a ver como parte de esa persecución política. Y eso no augura bien para, ¿verdad?, los acusadores, los demócratas en este caso. De otra parte, lo irónico también es que Ron DeSantis, dentro de su situación, ha podido virar a muchos de los electores hacia el lado republicano. Sabes que el sur de Florida por muchos años fue demócrata, era mayoría demócrata por muchos años. Y Ron DeSantis, con sus acciones, aunque uno no lo crea, va a ayudar a Donald Trump en ese sentido porque ha podido virar el sur de Florida a favor del Partido Republicano y eso va a ayudar a... Hay que darle crédito a dos personas, a Ron DeSantis y a Joe Biden, que ha alejado muchos demócratas también y ha ayudado a Ron DeSantis a convertirlos en republicanos. Ahora,
¿verdad? Para una última pregunta, porque yo sé que nosotros vamos a tener que hablar y ver si esta semana cuadramos de momento otra entrevista el miércoles o algo, porque va a estar pasando, va a estar saliendo información que hay que analizar y a la gente le gusta mucho tu análisis ¿verdad? Sobre todos estos temas. Ahora yo te pregunto, si yo te digo, si yo creería en teorías de conspiración, menos mal que yo no creo en teorías de conspiración, pero si yo creyera en teorías de conspiración y redactara mi teoría de conspiración, yo pensaría que ciertos grupos dentro del gobierno están haciendo esto para levantar aunque parezca que para destruirlo, lo están haciendo para levantar la figura de Trump, para que Trump salga airoso y tumbar el gobierno de Joe Biden. Menos mal que yo no creo en teorías de conspiración, pero si fuera así, esa fuera mi teoría, Michael. Yo creo que hay parte de eso, pero yo creo que la gente que está a cargo en Washington, D.C. tienen hachas que amolar con Donald Trump. Yo creo que hay un pánico general de parte, no solamente del Partido Demócrata y sus líderes, sino del Partido Republicano y sus líderes. Okay. Donald Trump siempre surgió como un candidato sorpresa. Es una persona que no tiene las ataduras ni la experiencia, como le llaman ellos, dentro del campo político federal. Es lo que se llama en Estados Unidos un outsider. Y él representa, y como su personalidad es tan volátil y él es impredecible, el establishment político, que incluye los dos partidos, está bien nervioso con él. Y él es una que llega directamente al público. O sea, la gente, cuando está con él, le agrada su personalidad. Él habla lo que él piensa. Hizo un discurso buenísimo el otro día, creo que fue el sábado. Hizo un discurso buenísimo en North Carolina, en Georgia y en North Carolina. Y básicamente delineó su estrategia. Y esa estrategia de que él va a hacer si gana la presidencia fue un discurso poderosísimo. Creo que va a poner más nervioso al establishment con lo que él dijo, porque son cosas no tradicionales. Y es una amenaza a la convivencia esta del establishment entre republicanos y conservadores. Y ellos están bien preocupados. Ellos han tratado de seguir la estrategia de politizar la cuestión jurídica para tratar de destruirlo. Se están dando cuenta que eso no está trabajando. Y entonces ahora mismo deben estar bastante preocupados. Yo no creo que Joe Biden tenga que ver con esto, porque Joe Biden no sabe lo que está pasando. Él está totalmente ajeno. Hay otra gente que está corriendo el gobierno que no es Joe Biden. Pero ellos ciertamente, como aparato político, no quieren ayudar a Trump. Ellos están básicamente en brote histérico, porque no pueden manejar a este hombre que ha aguantado cuanta investigación hay. Acuérdense que Donald Trump pasó por 2 procesos de residenciamiento, pasó por la cuestión de la cuestión rusa, la falsedad esa rusa que lo habían ayudado en las elecciones. Él ha pasado 1000 investigaciones y todavía él está de pie allí. Y eso creo, hay lo que me preocupa. Acción dentro del establishment en general con relación a Donald Trump. Bueno, Michael Corona, te damos las gracias. Se nos acabó el tiempo ya del segmento. Te damos las gracias. Yo creo que no he hablado mucho, no he hecho muchas preguntas porque ha estado dando una cátedra legal aquí, un análisis excelente y estupendo. Así que te damos las gracias y a nombre de nosotros y de la audiencia también que todos los lunes te escucha. Gracias. Saludos. Gracias. Señoras y señores, ahí estaba el licenciado Michael Corona, experto en temas legales, y estaba hablando hoy sobre el caso del expresidente Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar en breve con más en Noticias Generación News.